Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 37º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencia Lab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Me es muy grato presentar a mi buen amigo desde hace más de 20 años, el doctor Miguel Eduardo Tornelo, que es nuestro conferencista del día de hoy. El doctor Tornelo ha trabajado mucho en aislación sísmica. No solo que ha diseñado edificios, sino que también ha construido edificios con aisladores sísmicos. Uno de ellos es el de la universidad en la cual él es directivo. Estamos muy contentos con la presencia del doctor Tornelo y sé que su conferencia va a ser de mucha utilidad para todos los que estamos asistiendo a este evento. Que dicho sea de paso, es la 37ª conferencia consecutiva, gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Realmente estamos muy contentos de tener al doctor Miguel Tornelo el día de hoy como conferencista. Me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Ingeniero en Construcciones de la Universidad Tecnológica Nacional, doctor en Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en docencia universitaria, Universidad Nacional de Cuyo, especialista en estructuras sismorresistentes, Universidad Tecnológica Nacional, especialista en estructuras de hormigón armado, Politécnico de Milano, Italia, profesor titular de resistencia de materiales y estabilidad de carreteras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Petróleos, respectivamente, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor titular de Dinámica Estructural, Estructuras de Hormigón y Análisis Estructural 3 de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad Regional Mendoza de la UTN. Director del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Mendoza de la UTN, docente investigador y director del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción Sismológica e Ingeniería Sísmica, secretario permanente del Consejo de Directores de Ingeniería Civil de la República de Argentina, autor y coautor de numerosos artículos de investigación en congresos y revistas indexadas de especialidad. Es importante también recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez terminada la intervención. Estimado doctor Miguel Tornelo, otorgamos la palabra para la conferencia. Bueno, muchas gracias, profesor Cagua. Bueno, primero de todo, un agradecimiento especial a mi colega y amigo Roberto por haberme invitado. Un agradecimiento a todos los que están escuchando esta conferencia por mostrar interés en esta temática, que los que venimos trabajando a través de largos años creemos que es el futuro de la ingeniería sísmica en el mundo. Si me permiten entonces, voy a compartir pantalla para comenzar con la exposición. Bueno, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, confirmo que vemos la pantalla y la escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tienen entonces el título de esta charla, que lo hemos elegido fundamentalmente atento a los distintos procedimientos que se vienen aplicando a nivel mundial en cuanto a aspectos normativos. Este sería el recorrido fundamentalmente de mi charla. Fundamentalmente se puede ver extenso, pero vamos a hacer un repaso muy rápido sobre algunas de estas características y puntos en particular
que me interesa compartir con ustedes. Inclusive, la charla por allí puede exceder en cuanto a su objetivo, atento a que les quiero mostrar y compartir algunos trabajos de innovación tecnológica que estamos realizando en nuestra universidad relacionada con la fabricación de dispositivos de aislamiento sísmico. El primero es la motivación. Bueno, evidentemente la motivación se remonta a más de 150 millones de años. Cuando uno ve el lugar donde nos toca vivir, realmente impacta esta situación en las cuales grandes extensiones de corteza viajan casi desde el polo sur hasta la parte norte, originando uno de los cadenas montañosas más altas del mundo, como puede ser la cadena de Himalaya. Aquí pueden ver entonces ustedes en esta diapositiva de alguna manera dinámica cómo ha sido el movimiento de nuestro planeta a lo largo de los millones de años. En esta imagen satelital, entonces, pueden ver con mucha claridad fundamentalmente cuál es la situación en cuanto a dorsales, en cuanto a zonas que nos afectan, fundamentalmente zonas de subducción, zonas de aporte de corteza y zonas de consumo de corteza, lugares donde evidentemente nos toca vivir y diseñar nuestras obras de ingeniería. Evidentemente entonces hay sectores del planeta, como ustedes ya saben, en las cuales hay aporte de corteza, donde fundamentalmente la cordillera mesoatlántica separa las placas norteamericana y euroasiática a una velocidad entre 2 a 3 centímetros por año. Este es una de las placas que viajó desde hace millones de años desde el Polo Sur hasta colisionar con la placa euroasiática y provocando entonces una de las cadenas montañosas más altas del planeta. No podemos olvidar tampoco en zonas donde se consume corteza, que es la zona de subducción, asociada fundamentalmente con fuertes procesos volcánicos en esas regiones, de las cuales Ecuador evidentemente es una de las zonas de mayor exposición con este fenómeno. Aquí pueden ver entonces también la ubicación de los principales volcanes de la Tierra, donde, bueno, con mucho gusto he podido conocer el Cotopaxi como uno de los más representativos de Ecuador, las veces que he estado compartiendo con ustedes algunas reuniones científicas en el hermoso país de Ecuador. Aquí podemos ver entonces la dinámica que tiene nuestro planeta, fundamentalmente asociado al desplazamiento de las placas, entre las cuales en la zona en las cuales nos encontramos, en la zona de subducción, fundamentalmente la placa de Nazca que colisiona con la placa sudamericana, a veces los desplazamientos en ciertas regiones pueden superar los 7 centímetros por año. Evidentemente, esto también tiene una demostración desde el punto de vista superficial. Las deformaciones que producen estos movimientos de placa lo podemos evidenciar también a nivel superficial. Ustedes dirán, ¿por qué en Argentina estamos hablando de fenómeno sísmico? Hace algunas charlas o algunas conferencias de lunes pasado, hubieron unas excelentes conferencias relacionadas con el peligro sísmico asociadas a las fallas intraplaca. Esta es la República Argentina, donde ustedes pueden prácticamente ver un mapa del país con algunas fallas locales, por supuesto, son todas fallas intraplacas, y por supuesto la zona de Mendoza y San Juan, que son las zonas de mayor riesgo sísmico del país. Estamos ubicados nosotros en este sector, fundamentalmente entonces afectados por no solamente los terremotos que vienen de la zona de subducción de Chile, sino también por fallas locales.
Esta es una distribución, la localidad donde les estoy actualmente dictando la conferencia, la provincia de Mendoza, donde ustedes pueden ver una distribución de epicentros y pueden ver con cierta claridad una cierta diferenciación a partir del paralelo 34 hacia el norte, paralelo 34 hacia el sur. Y aquí hay una distribución de la energía disipada por los terremotos, fundamentalmente desde la década del 1900 a la fecha, en el cual en esta región, que es una de las regiones de mayor desprendimiento de energía, habitan cerca de 2 millones de personas. Estas fallas intraplaca son fallas asociadas a un efecto compresional, asociados a la placa de Nazca que colisiona con la placa sudamericana. Esto da origen entonces, esta distribución de epicentro, a la microzonificación o a la zonificación sísmica de la República Argentina. Repito, en la de mayor riesgo es la parte norte de la provincia de Mendoza, donde está inserta nuestra universidad, y la parte sur de una localidad vecina que es San Juan. El siguiente hito que les quiero comentar es fundamentalmente dos terremotos, fundamentalmente el terremoto de Northbridge y el terremoto de Kobe. Cito en particular estos dos terremotos porque en el tema relacionado con protección sísmica, estos dos eventos en particular marcaron un punto de inflexión en el uso de los sistemas de protección sísmica. El terremoto de Northbridge, ocurrido en 1994, si bien hubieron muy escasos muertos, pero la cantidad de pérdidas económicas fueron significativas. El terremoto de Kobe ocurrió exactamente un año a posterior, la cantidad de pérdidas humanas fueron mayores, pero prácticamente las pérdidas económicas se multiplicaron por 10. Estos dos terremotos en particular, cito, que marcaron un punto de inflexión en el uso de los sistemas de protección sísmica. De hecho, por ejemplo, aquí podemos ver en el año 1994 en Italia, en el año 1994 en China, y debajo podemos ver también en el año 1994 en Japón, cómo se producen estos fenómenos de un crecimiento, yo diría, exponencial en el uso de los sistemas de protección sísmica. En particular, yo aquí me voy a referir fundamentalmente al diseño de los sistemas de aislamiento, que como ustedes bien saben pueden ser dispuestos en distintos puntos de la estructura, aunque en particular los más utilizados son los ubicados a nivel de base. Efectivamente, entonces, estos elementos ubicados a nivel de base, como ustedes bien saben, tienen como función disipar la energía que el input del terremoto le entrega al edificio, y no es el edificio propiamente dicha quien disipa esa energía. Entonces podemos controlar fundamentalmente el daño y podemos también controlar los contenidos y, lo que es más importante, las vidas humanas. Respecto a esto, el profesor Aguiar ya hizo alguna mención sobre dispositivos de aislamiento sísmico. Los hay de goma de alto y bajo amortiguamiento, los hay con núcleos de plomo, los hay los friccionales de primera y segunda generación, los de triple péndulo de fricción, y la experiencia nuestra que hemos utilizado en nuestro edificio de la universidad son aisladores tipo resortes helicoidales de acero con amortiguadores viscosos. Atento a que el procedimiento que habitualmente está, yo diría, reglamentado en muchos códigos de distintas zonas sísmicas del mundo, como es el método de las fuerzas o el método de las resistencias, se ha empezado a discutir en los últimos años algunas limitaciones relacionadas con ello. Hay algunas regiones sísmicas del mundo que están incorporando como reglamentos, yo diría, optativos para verificación, fundamentalmente en la costa oeste de Estados Unidos o Chile. Uno de ellos es el método basado en performance o en prestaciones,
en el cual fundamentalmente se fija un cierto objetivo. De esto ya habló el profesor Cagua el lunes pasado, también nuestro colega Gustavo Palazzo, con el cual compartimos el centro de investigación, también habló sobre el método de performance. Actualmente también está tomando mayor, yo diría, relevancia el método de los desplazamientos, sobre las cuales le voy a presentar algunos procedimientos para el análisis de los dispositivos de aislamiento, en el cual yo diría que el procedimiento básico, tradicional, está basado en un espectro de aceleraciones. La mayoría de los códigos sísmicos del mundo lo están haciendo de esa manera, aunque actualmente empiezan a tomar también relevancia trabajar con espectros de desplazamiento, los cuales desde el punto de vista ingenieril sería quizás más práctico y más directo. Entonces, asociado a estas dos metodologías es que hoy en día estamos haciendo una revisión fundamentalmente de los métodos que habitualmente utilizan nuestros reglamentos. Con relación a este concepto, entonces, les quería decir que en la figura, en la parte izquierda, ustedes pueden ver lo que se llaman fundamentalmente la aproximación de igual desplazamiento. Realizando análisis inelásticos de las historias de las respuestas, se encontró para muchas estructuras con periodos, por ejemplo, comprendidos entre 0,6 a 2 segundos, que los desplazamientos sísmicos máximos de los sistemas, ya sea elásticos e inelásticos, con la misma rigidez y con la misma masa, eran muy similares. En esta figura, entonces, que es la que todos conocen ustedes como la aproximación de igual desplazamiento, se ha representado de manera idealizada las envolventes sísmicas, elastoplásticas, fuerzas versus desplazamiento, por ejemplo, de tres estructuras, como las que pueden ver aquí en esta que les estoy indicando. En este caso, las estructuras estaban fundamentalmente asociadas a una estructura puente, pero pueden ser también estructuras de edificio. Esta figura nos permite introducir entonces los factores de reducción de fuerzas y ductilidad, herramienta que, como ustedes saben, es fundamental en el diseño sísmico. Para estructuras diseñadas sísmicamente en el rango elástico, la máxima fuerza correspondiente al máximo desplazamiento está indicada en este diagrama como fuerza elástica. Las estructuras 2 y las estructuras 3, como las que están indicadas en un nivel inferior, tienen resistencias referidas a un nivel de respuesta elástica y pueden expresarse mediante los factores, por ejemplo, FR2 y FR3, dadas por las fuerzas elásticas dividido el correspondiente factor de reducción. En el diseño sísmico se ha utilizado el concepto de capacidad de ductilidad y los factores de ductilidad de desplazamiento para las estructuras 2 y 3, ustedes lo pueden encontrar a través de una simple expresión que también es perfectamente conocida por la teoría de las estructuras. Ahora, las últimas ecuaciones indican que la aproximación, ¿no es cierto?, de igual desplazamiento conduce a factores de ductilidad de desplazamiento iguales a los factores de reducción de fuerza. Entonces, una importante conclusión de este diagrama es que para un sistema inelástico la resistencia es menos importante que el desplazamiento, porque la resistencia FR2 y FR3, ¿de acuerdo? Son las dos resistencias, tienen muy poca influencia en el desplazamiento final, que es el desplazamiento máximo. Por lo tanto, parecería más lógico entonces, en vez de utilizar fuerza, utilizar desplazamiento. En la siguiente figura se representa el típico espectro de aceleraciones y además el espectro para un amortiguamiento del 5%, con el cual estamos acostumbrados a trabajar y a diseñar nuestras estructuras. En el diseño tradicional se ha basado básicamente en un espectro elástico.
Ahora, para una respuesta elástica de un vibrador de un grado de libertad, se puede determinar la aceleración en función del periodo fundamental, mientras que la fuerza y el desplazamiento se pueden determinar con las expresiones siguientes. Perdón, voy a desplazar esto aquí, un segundito. Entonces allí tienen la fuerza y tienen el desplazamiento. ¿Qué podemos decir? Alternativamente, el desplazamiento delta T, que está indicado en esta diapositiva, puede calcularse directamente utilizando el espectro de desplazamiento. Es decir, si yo trabajo con un espectro de desplazamiento, idealizado, por supuesto, en la segunda parte de este diagrama, la fuerza la puedo determinar directamente con una expresión como la que está indicada en el renglón siguiente. Para ambos casos, o sea utilizar el espectro de aceleraciones o bien el espectro de desplazamiento, debe determinarse primero el periodo elástico de la estructura. Sin embargo, se observa que para determinar, en este caso, la fuerza sísmica, en el primer caso se realizan 2 pasos, mientras que en el segundo caso se realiza un solo paso, por lo cual nuevamente parecería más lógico trabajar con desplazamiento en lugar de aceleración. Una relación, yo diría, aproximada entre aceleración y desplazamiento puede determinarse utilizando la respuesta de un input sinusoidal que arroja fundamentalmente el valor siguiente. Entonces aquí tienen una relación entre el desplazamiento y la aceleración. Esto fundamentalmente es una aproximación, un input sinusoidal, que no es habitualmente el caso de un terremoto, pero ya sabemos en muchos casos cómo idealizamos nuestra teoría y después lo que efectivamente ocurre, que son movimientos totalmente aleatorios. Hagamos un pequeño repaso de cuáles serían fundamentalmente los pasos que sigue el diseño sísmico basado en fuerzas. Bueno, podemos dividirlo en los pasos que están indicados en estas transparencias. En primera instancia, uno define una geometría estructural, incluidas las dimensiones de los miembros estructurales, y en muchos casos la geometría puede ser definida sin tener en cuenta consideraciones sísmicas. Desde ese punto de vista, los invito a ustedes que me acompañen en este razonamiento y verán que es habitualmente el procedimiento que utilizamos. Como segundo paso, una vez que se han estimado las dimensiones, determinamos la rigidez elástica de los elementos estructurales, la cual la calculamos de manera preliminar en función de las dimensiones de las secciones estructurales. En tal sentido, los códigos realizan diferentes supuestos en relación a las rigideces de hormigón armado y de mampostería, en muchos casos con sección no fisurada. Algunos códigos, en este caso, reducen la sección del elemento estructural a sección fisurada con el objeto de tener en cuenta la fluencia de los materiales. Pero ese nivel de fisuración tampoco está claro. Por lo tanto, allí también hay una serie de incertidumbres. Paso siguiente, estimamos el periodo fundamental de la construcción, ya sea el debido a fuerzas laterales equivalentes o bien al asociado a un análisis dinámico multimodal. Por ejemplo, para vibradores de un grado de libertad, el periodo fundamental lo pueden determinar, bueno, con esta expresión. Donde ME, por supuesto, es la masa sísmica efectiva, K es la rigidez. ¿De acuerdo? A lo largo del tiempo se han incorporado otras ecuaciones en los reglamentos, también de aproximación, por ejemplo, la ecuación que está en la parte inferior, en el cual el coeficiente C sub 1 depende fundamentalmente del sistema estructural, H es la altura del edificio, y respecto al supraíndices, algunos reglamentos lo han variado entre 0,75 y 0,90. El paso 4, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, habitualmente determinamos el corte de diseño en la base de la estructura correspondiente a un comportamiento, yo les diría, elástico, sin ninguna intervención de la ductilidad. Y generalmente este valor lo determinamos con una expresión muy simple,
que a veces fundamentalmente depende del coeficiente sísmico, en esta diapositiva expresado como C sub T, y es el factor de importancia que tiene en cuenta los diferentes niveles de riesgo de la estructura, y por supuesto G es la aceleración de la gravedad. En el paso quinto se selecciona, de acuerdo al reglamento de aplicación, un factor de reducción R con la idea de juzgar un valor determinado de la capacidad de ductilidad que tenga la estructura en función de la tipología estructural y en función del material, ¿no? Los valores de RMU, como han sido indicados en esta diapositiva, son especificados por los reglamentos de diseño y no por el diseñador de la estructura. Es decir, el diseñador de la estructura adopta estos valores. Sin embargo, en realidad habría que hacer análisis no lineal para poder considerar qué valores de R podemos tomar. En el paso, bueno, y quería decirle entonces que con eso podemos calcular el corte en la base como el que está en la expresión indicada en la parte inferior. Acto seguido, en el punto 7, la estructura se analiza bajo el peine de cargas horizontales y se determinan las demandas de momento, además de localizar las secciones con comportamientos inelásticos. En el punto 8 se diseñan las zonas de rótulas plásticas y en el punto 9 se controlan los desplazamientos. Fíjense la cantidad de pasos que hemos tenido que hacer para poder finalmente llegar a un control de desplazamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Si realmente los desplazamientos se encuentran sobre valores accesibles, prácticamente el procedimiento finaliza y se realiza el diseño aplicando generalmente el método de capacidad, y si no se verifican con los desplazamientos máximos, se repite el procedimiento modificando la rigidez. Entonces, en función de esto, quiero comentarles algunos inconvenientes que hoy se están discutiendo a nivel de normativa respecto del diseño sísmico basado en fuerzas. Uno de los principales inconvenientes es esta dependencia entre la resistencia y la rigidez. Tal cual se ha expresado anteriormente, este diseño presenta algunos inconvenientes para las estructuras de hormigón armado y de mampostería. La rigidez, por ejemplo, de dichos elementos se basa en considerar la sección no fisurada, o bien, si ustedes reducen esa sección por imposición de los reglamentos, la misma generalmente no es evaluada mediante un análisis no lineal. Por ejemplo, podríamos hacerlo a través del diagrama momento-curvatura. Observando, por ejemplo, el espectro de aceleraciones que está indicado en la parte izquierda de la transparencia, la respuesta en términos de aceleración para un periodo, por ejemplo, t de 0,5 segundos y para un periodo t de 4 segundos, es inversamente proporcional al periodo. En dicho rango de periodos, la rigidez basada en el periodo implica reducciones de fuerza del orden de 40% para una rigidez con una sección del 30% en relación a una sección con el 100% de su sección efectiva. Dicho esto, la rigidez de los elementos estructurales se asume tradicionalmente entonces independientemente de la resistencia. Y ya lo vamos a ver que ese es un concepto erróneo que arrastra el método basado en fuerzas. Con el objetivo de examinar esta hipótesis, uno puede considerar la rigidez flexional, de la cual puede estimarse el diagrama momento-curvatura, con esta expresión, que es una expresión también conocida por el método de capacidad, donde Mn es el momento nominal de la sección y Φ sub I es la curvatura de fluencia basada en la representación bilineal del diagrama momento-curvatura. Ahora bien, digamos que la hipótesis de considerar la rigidez constante implica que la curvatura de fluencia es directamente, yo diría, proporcional a la resistencia flexional, como está indicado en esta figura. ¿De acuerdo? Como está indicado en esta figura. Sin embargo,
análisis detallados y experimentales mostraron que dicha hipótesis tampoco es correcta, dado que la rigidez es esencialmente proporcional a la resistencia y la curvatura de fluencia es esencialmente independiente a la resistencia. Por lo tanto, los diagramas que deberían utilizarse son diagramas relacionados con la segunda parte del dibujo. Estas dos hipótesis es la que les acabo de citar respecto a la diferencia entre utilizar el método basado en fuerza y cuál es el inconveniente en relación con la resistencia y la curvatura. Si uno hace un análisis, por ejemplo, esta tabla está mostrando fundamentalmente la diferencia que uno puede encontrar en los valores de periodo utilizando expresiones recomendadas por los reglamentos. En la columna izquierda, ustedes allí tienen los niveles del edificio. Generalmente este estudio se hizo para un edificio fundamentalmente con tabiques de hormigón armado o muros de mampostería. Aquí se utilizó, en esta primera columna, se utilizó la expresión que he llamado 1,7, en el cual el valor de C utilizado fue 0,075 y el subíndice 0,75. En la segunda columna se utilizó fundamentalmente una sección fisurada igual al 50% de la sección no fisurada. En la tercera columna se obtuvieron los valores de momentos considerando la sección realmente fisurada, haciendo un análisis de momento curvatura. Y en la cuarta columna se utilizó otra de las ecuaciones fundamentalmente recomendada por algunos reglamentos de diseño. Y ustedes observen la diferencia, ¿no es cierto?, notoria que hay en los valores de periodos calculados, de acuerdo sea fundamentalmente el criterio que ustedes utilicen para la determinación del periodo del edificio. Esto, si ustedes, por supuesto, utilizan el espectro de aceleraciones, tiene una incidencia fundamental en la ordenada espectral. El otro inconveniente que también se le atribuye al método basado en las fuerzas es fundamentalmente el concepto de capacidad de ductilidad y factor de reducción de fuerzas. Bueno, hay una gran discusión en la parte científica en fundamentalmente considerar los distintos puntos del diagrama bilineal para poder representar la no linealidad del material. Por ejemplo, el punto 1, que está indicado aquí, es la intersección de la tangente inicial de la curva con la capacidad nominal. Algunos autores recomiendan adoptar ese punto. Sin embargo, hay otros autores que recomiendan adoptar el punto 2, que es la intersección de la secante, que parte del origen con el punto de primera afluencia. Y hay otros autores que recomiendan utilizar el punto 3, que sería la intersección de la secante, que parte del origen con la capacidad nominal dada por la pieza. Ahora, para el punto 3, el desplazamiento considerado sería entre 1,8 a 4 veces si se considera el punto 1. Fíjense la diferencia. Si ustedes están considerando casi un punto respecto del otro, a veces la diferencia puede ser el doble o más del doble. No solamente la diferencia radica en estos puntos, sino también en cuál es fundamentalmente la capacidad final. Algunos autores recomiendan el punto 4 en cuanto que es el desplazamiento que se alcanza para la máxima resistencia. Otros autores recomiendan el punto 5, que es el desplazamiento correspondiente a la degradación de la resistencia para un 20% o 50%. En algunos casos también hay otros autores que fijan otros porcentajes. O bien el punto 6, ¿no es cierto?, que es el desplazamiento cuando se inicia fundamentalmente la fractura de la sección.
Entonces, dada esta diferencia de criterios, hay una gran duda en el método de las fuerzas, el método basado en fuerza, sobre la capacidad de ductilidad y por lo tanto cuál es el factor de reducción de fuerza que uno debería considerar para pasar de lo inelástico a lo elástico. Así que bueno, ese es otro punto débil del método basado en la fuerza. Esto queda demostrado, acá yo he hecho una comparación de los distintos factores de resistencia, lo voy a poner por aquí abajo, perdón, de los distintos factores de resistencia utilizados por distintos países. Fíjense, en la costa oeste de Estados Unidos, un pórtico de hormigón armado tiene un factor de reducción de 8. Fíjense los valores conservadores que utilizan en Japón. Tienen 1,8 a 3,3. Nueva Zelanda 9. Europa aproximadamente 6. Nosotros en Argentina, con el nuevo reglamento, estamos aproximadamente en 5,5. El reglamento argentino, si bien ha copiado en algunos aspectos el reglamento neozelandés, desde este punto de vista se parece más al reglamento europeo, al Eurocódigo, que al reglamento americano o al reglamento neozelandés. Aquí se distingue claramente dos reglamentos, como es el americano y el neozelandés, que son, yo diría, bastante osados en sus factores de reducción. Uno que es muy conservador, que es el caso de Japón, y bueno, en el medio estaría Europa y también estoy posicionando a Argentina como un valor intermedio entre los dos extremos que podemos considerar conservador y no conservador. Pero observen que el hecho de considerar o no alguno de estos puntos en particular, varía notablemente la ductilidad y por supuesto el factor de reducción. De hecho, estos factores son tomados de los reglamentos de cada uno de estos países. El otro tema que también le atribuyen como uno de los inconvenientes al diseño sísmico basado en fuerzas es la relación entre la resistencia y la demanda de ductilidad. Digamos, es común en el método clásico asumir que el incremento de la resistencia de la estructura suministra un diseño seguro. Esta idea fue desarrollada a través del diagrama que les presenté al inicio de igual desplazamiento. Con relación a ello, entonces, imaginemos este análisis, una estructura que tenga una resistencia 1 y una estructura que tenga una resistencia 2, en la cual la resistencia 2 prácticamente se ha duplicado. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, se reduce la demanda de ductilidad, mientras que el desplazamiento final permanece esencialmente constante. Eso se puede ver en este gráfico que les estoy mostrando. Entonces, esta hipótesis, desde el punto de vista práctico, no es válida. Sin embargo, en la práctica habitual de nuestra profesión, se continúa insistiendo que el incremento de la resistencia reduce el daño. El resultado, digo, de la reducción de la demanda de ductilidad en el potencial de daño también decrece, ya que se percibe que las estructuras en verdad tienen una demanda de ductilidad definida. Y cuando menor es la relación entre la demanda de ductilidad y la capacidad de ductilidad, bueno, evidentemente mayor es la seguridad. Dicho esto, entonces, vamos a pasar ahora a cómo empleamos. Entonces, lo que quería decirles que a nivel mundial y a nivel reglamentario, en distintas zonas sísmicas del mundo, se viene discutiendo hoy con mayor énfasis todos estos inconvenientes que a través de los años se viene observando en el diseño sísmico basado en fuerza. ¿Por qué lo seguimos utilizando? Bueno, porque es una tradición, estamos acostumbrados a trabajar con espectros de aceleración,
No digo que este procedimiento no debamos utilizarlo, al contrario, pero sí debemos saber cuáles son sus limitaciones. Respecto al aislamiento sísmico, bueno, ustedes bien saben que el aislamiento sísmico en la estructura ha sido tratado por diferentes autores y ha sido tratado por diferentes libros. Esencialmente el objetivo principal de la técnica es modificar la respuesta global de la estructura con vistas a mejorar su respuesta estructural, y la aplicación de la técnica de aislamiento sísmico permite conseguir básicamente distintos objetivos. Se protege a las estructuras, se modifica el periodo principal, se incrementa la capacidad global de disipación, se puede reducir la respuesta estructural. La pregunta sería ahora, bueno, ¿cómo trabajamos en un diseño que estamos acostumbrados a trabajar en términos de aceleraciones? ¿Cómo lo hacemos ahora a través de un espectro de desplazamiento? Ese sería fundamentalmente el objetivo también de mi charla. Ahora, cuando el sistema de aislamiento se ubica en la base del edificio, el principal efecto que se logra es aumentar el periodo. De hecho, por ejemplo, estamos pasando de un periodo bajo, ¿ok?, a un periodo, por ejemplo, de 2 segundos o de 3 segundos, digamos, como valores, yo diría, tentativos. Para reducir los desplazamientos, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, una alternativa sería incrementar el amortiguamiento de los dispositivos de aislamiento. Sin embargo, el amortiguamiento, yo diría, agregado localmente, puede ser superior al 20% en algunos casos, puede ser. No siempre se puede lograr. Y al aumentar el amortiguamiento, estaríamos logrando reducir el valor de los desplazamientos. Ese sería también uno de los objetivos de la adición del amortiguamiento. ¿Cuáles son algunos problemas del diseño basado en fuerzas con estructuras utilizando el procedimiento de las fuerzas? Bueno, fundamentalmente el primer punto a considerar es que los sistemas de aislamiento trabajan con periodos relativamente, yo les diría, altos, del orden de los 2 o 3 segundos, como les he mostrado aquí en este espectro fundamentalmente de aceleración. Entonces, imaginemos por un instante que vamos a considerar una estructura rígida con un periodo no aislado de 0,4 segundos aproximadamente, emplazada en una región sísmica importante, con un nivel de aceleración de suelo igual a 0,5 de G, que está indicado aquí, de 0,5 de G, el cual se incluyen, por supuesto, los efectos de sitio. Se supondrá de que el tramo recto de aceleración del espectro termina aproximadamente en los 0,5 segundos. Vamos a suponer ese espectro para el razonamiento que los invito a que realicen. La respuesta en términos de aceleración elástica, bueno, la pueden calcular con esta ecuación, donde se puede demostrar a través de otros análisis que el coeficiente de mayoración 2,5 puede ser un coeficiente aceptable. No es el objetivo de esta charla, pero podría ser motivo de otra charla. Entonces, la respuesta en términos de desplazamiento asociado a la ordenada espectral lo pueden calcular con esta expresión, en el cual se llegan a desplazamientos del orden de 4 a 5 centímetros. Ahora bien, si la estructura es aislada, por ejemplo, para periodos fundamentalmente de 2 y de 3 segundos, se contaría con un factor de 5 a 7,5 respectivamente. Me refiero a hacer, por ejemplo, 0,4, que era el periodo de la estructura de base fija, que está ubicado aquí, a valores muy pequeños, ¿de acuerdo? Dividido fundamentalmente 2 o 3 segundos, los factores se modificarían a 5 o 7,5. Entonces, con una respuesta elastoplástica, la demanda de ductilidad está en función del cuadrado del periodo, obteniéndose ductilidades del orden de 25 o 56.
Estas ductilidades no serían fáciles conseguirlas con una estructura tradicional, pero sí con dispositivos de aislamiento. Por supuesto, si los dispositivos de aislamiento tienen un comportamiento no lineal, estos factores de ductilidad son fácilmente, se pueden conseguir fácilmente. Ahora bien, si se utiliza el diseño basado en fuerzas, incluyendo el concepto de igual desplazamiento, la estructura debería ser diseñada por un nivel de fuerza lateral entre 0,05 a 0,22 para periodos de 2 o 3 segundos. Mientras que el desplazamiento debería permanecer en rango elástico con un valor de 4,9 a 5 centímetros, que eran los que calculamos en esta parte del ejemplo que los invito a seguir. Y eso, bueno, evidentemente, para estos valores de niveles de carga, mantener estos valores de desplazamiento en el mismo valor de la ordenada espectral resulta ser una incoherencia. Bueno, entonces, bueno, esto, cuando ustedes utilizan el diseño basado en desplazamientos para fundamentalmente periodos de 2 o 3 segundos, un amortiguamiento viscoso equivalente es poco probable que sea superior a aproximadamente al 20%. Se pueden conseguir amortiguamientos mayores, pero generalmente para valores de periodos de 2 a 3 segundos, los amortiguamientos no van a ser superiores al 20%. Ustedes pueden introducir amortiguamientos mayores al 20%, pero desde ese punto de vista quizás los periodos podrían bajar notablemente. Entonces, en el diseño sísmico basado en desplazamiento, utiliza la representación de la rigidez secante de la respuesta estructural, la cual requiere modificar el espectro de respuesta de desplazamiento elástica para tener en cuenta la respuesta dúctil. Ahora, la influencia de la ductilidad puede ser representada, entre otros, por el amortiguamiento viscoso equivalente o directamente por el espectro de desplazamiento inelástico para diferentes niveles de ductilidad. En esta figura que yo les estoy mostrando, por ejemplo, para un espectro de suelo firme y para un periodo de 4 segundos, como el que está mostrado aquí en la figura. Ahora, el uso del espectro modificado por diferentes niveles de amortiguamiento y relaciones entre ductilidad y amortiguamiento puede ser desarrollado para diferentes estructuras histeréticas estructurales. Se pueden utilizar un único espectro de diseño para todas las estructuras, como puede ser el indicado en esta parte del diagrama, y el uso del espectro modificado para diferentes niveles de ductilidad, como el que está indicado en esta parte del diagrama. El amortiguamiento viscoso equivalente que se representa en la figura de la izquierda se prefiere en relación al de la figura de la derecha, por una cuestión de simplicidad. Pero repito, no quiero entrar en este juego porque esto es una característica del método basado en desplazamiento. Por otro lado, hay también una serie de discusión en el ámbito científico respecto al factor de reducción de desplazamiento elástico para diferentes niveles de amortiguamiento. Aquí ustedes pueden ver dos expresiones puestas por el Eurocódigo en el año 98, ¿no? Y bueno, acá hay un errorcito, esto es 2003, pido disculpas. Después se introdujo una modificación de la expresión anterior respecto al factor de reducción. Entonces, volviendo nuevamente utilizando, por ejemplo, alguna de estas expresiones, fíjense que el factor de reducción, para el caso de nuestro ejemplo, para un 20% de amortiguamiento, es de 0,564. Por lo tanto, la ordenada espectral, que era 1,2505, dividido 2 segundos o dividido 3 segundos, allí tienen los valores de ordenada espectrales. Y por lo tanto, los valores de desplazamiento
lo encuentran para un periodo de 2 segundos y para un periodo de 3 segundos. Es decir, que los desplazamientos podrían estar en el orden de 31 a 43 centímetros, dependiendo entonces del tipo de periodo que ustedes estén buscando. Repito entonces, con un factor de reducción de 0,565, esta ordenada espectral se reduciría a 0,177 y esta ordenada espectral se reduciría a 0,117. Mientras que los desplazamientos de 31 centímetros se reducen a 17,5 y los desplazamientos de 43 centímetros se reducen a 24,5. Bueno, esto ha sido representado después, yo les voy a mandar la información, ha sido representado en estos diagramas. Ya para ir terminando, fíjense aquí también tienen los factores de amortiguamiento que ustedes pueden lograr, de acuerdo sea el tipo de dispositivo que ustedes van a utilizar, cuál es el rango del amortiguamiento efectivo, y acá hay una relación entre desplazamiento obtenido respecto al desplazamiento obtenido en función del amortiguamiento introducido al sistema de aislamiento y el desplazamiento para un 5% de amortiguamiento. Se pueden ver que las reducciones varían dependiendo fundamentalmente para terremotos de falla cercana a terremotos de falla lejana a terremotos de falla cercana. Voy a mostrarles entonces un pequeño ejemplo, ya para ir finalizando y dejar tiempo a las preguntas, de un diseño basado en desplazamiento para un edificio tradicional de una planta de 12 metros, altura de 2 niveles, rígido el edificio en sí mismo. Se utiliza un espectro de desplazamiento como el que está indicado en la figura, con un amortiguamiento efectivo del 17%, es decir, que el espectro que estamos trabajando es el indicado en la parte inferior, con un periodo de quiebre del espectro de desplazamiento de 3,15 segundos. Entonces, pueden utilizar la expresión de el delta desplazamiento, delta T, en función del amortiguamiento del 5%. La demanda entonces en términos de desplazamiento es el periodo de quiebre multiplicado por el 0,609, es decir, de que esa estructura con un amortiguamiento del 17%, aproximadamente su desplazamiento son 19 centímetros. Si ustedes conocieran las dimensiones de las vigas y la longitud de la viga, podrían conocer o podrían estimar fundamentalmente las distorsiones de piso, que este efecto lo podrían controlar en esta instancia o bien lo podrían controlar al final del proceso. Quiere decir que para estos valores 0,01, si el edificio tiene una altura de 4,20 metros, el desplazamiento no debería ser mayor a 42 milímetros. Sigo con el análisis. Es conocido, estamos planteando por supuesto un aislador del tipo de goma de alto amortiguamiento. Entonces es conocido en el diseño de aisladores goma de alto y bajo amortiguamiento que el diámetro se recomienda que sea a por lo menos 2 veces el desplazamiento máximo para controlar el efecto de pandeo y la altura sea aproximadamente igual al desplazamiento. En función de estos valores, con las ecuaciones clásicas puedo determinar la rigidez y puedo determinar el corte en la base. Este edificio, en su zona de emplazamiento, debería fundamentalmente diseñarse con una carga horizontal equivalente igual al 20% del peso total de la estructura. Fíjense que utilizando un sistema de aislamiento, prácticamente es el 8%, el coeficiente sísmico baja notablemente. En la parte inferior, ustedes van a ver de que se calcula la rigidez, el corte, la carga axial y la tensión para cada uno de los aisladores y la altura mínima. Hice una comparación respecto al diseño tradicional, utilizando los valores iguales que lo del caso anterior, el peso total de la estructura, un periodo de quiebre de 3,5, en este caso se utilizan 4 aisladores. Después se utiliza un parámetro dado por la normativa en función del emplazamiento del edificio, el amortiguamiento efectivo del 17%, el parámetro B sub D de normativa en función del amortiguamiento efectivo, etc.
No quiero aburrirlos con esto. Los que conocen sobre el diseño de aislamiento sísmico, bueno, ya es el diseño basado en fuerzas. Se llega a la conclusión de que aproximadamente, fíjense, necesitamos un aislador de 50 centímetros de diámetro. Entonces, el método tradicional es un poco más conservador en sus aspectos. En la tabla siguiente les puse entonces los resultados obtenidos con el método de desplazamiento con los resultados obtenidos con el método tradicional. En términos generales, se puede verificar que en general hay un resultado un poco más conservador en el método tradicional respecto al método de los desplazamientos. Y finalmente, ya para terminar la charla, compartir con ustedes lo que estamos realizando en la Universidad Tecnológica. Esto forma parte de la tesis doctoral del profesor Jorge Palacios y del profesor Marco Ceballos de la Universidad de Puerto Viejo. Aquí ustedes pueden ver prácticamente algunas pletinas de acero de refuerzo, algunos moldes de acero junto con los contramoldes, que aquí pueden ver el proceso que hemos utilizado para la fundición del plomo y posteriormente poder fabricar los núcleos de plomo. Estamos introduciendo una innovación en reemplazo de las placas de refuerzo, utilizar materiales compuestos, fundamentalmente placas pultruidas de fibras de vidrio. Y aquí pueden ver entonces los aisladores de segunda generación, que nosotros le hemos llamado, y su evolución respecto a los aisladores de primera generación. Estos aisladores ya han sido caracterizados a carga axial. No, estamos fabricando este dispositivo para poder ensayar el aislador a carga vertical y a carga horizontal cíclica. Conclusiones. El método de las fuerzas, considerada por la mayoría de los reglamentos sísmicos del mundo, presentan algunas limitaciones que es importante sean conocidas por los diseñadores con el objeto de que puedan ser analizadas con mayor detenimiento en su diseño sísmico. Reconociendo dichas limitaciones, algunos países con regiones sísmicas elevadas como Chile y Estados Unidos están permitiendo el uso de otras metodologías con el objeto de contratar resultados, diseños por prestaciones, diseño basado en desplazamiento. El diseño de dispositivos de aislamientos cuando se emplea el método tradicional arroja resultados conservadores con relación al diseño por desplazamiento. Si bien dichos resultados pueden redundar finalmente cuestiones económicas, no tienen ninguna incidencia en la seguridad y eficiencia de las construcciones. Y finalmente, no existe hoy duda sobre la eficiencia de las técnicas de protección sísmica en las obras de ingeniería y como tal representan el futuro de la ingeniería sísmica a nivel mundial. Resulta imperioso de que el ingeniero civil incorpore tecnología en sus obras y además que nuestros países puedan generar independencia tecnológica con el objeto de que estos dispositivos de protección sean utilizados más frecuentemente en nuestros proyectos. Previo a las preguntas, les agradezco enormemente su atención y los voy a dejar con algunas fotos de nuestra zona de Mendoza, donde hemos tenido el placer de haber compartido con el doctor Aguiar su bautismo de haber escalado las altas cumbres de los Andes argentinos. Les agradezco su atención y muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Muchas gracias, estimado doctor Miguel Tornelo. Realmente una excelente intervención. A continuación tenemos la ronda de preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta nos indica: doctor Tornelo, respecto a la seguridad del utilizar sistemas de aislamiento de base en caso de un diseño inadecuado, ¿es mayor la probabilidad de colapso que en los edificios tradicionales? Ya no se pasa por todos los estados de daño, seguridad de vida, estado de prevención de colapso y colapso, sino directamente sería colapso, pues estamos equivocados respecto a eso. Bueno, le agradezco, Brian, su pregunta.
Bueno, evidentemente cuando uno utiliza sistemas de protección sísmica, toda la disipación de energía efectivamente o bien los elementos que funcionan como aislamiento sísmico o bien los disipadores de energía. Por lo tanto, el daño en la estructura es secundario y ya no es necesario efectuar ese control de daño. Fundamentalmente, entonces, en los dispositivos que he presentado de aislamiento sísmico, uno de los conceptos fundamentales es que toda la disipación se hace a través de estos dispositivos y el desafío está, entonces, fundamentalmente en terremotos de falla cercana, como los que fundamentalmente tenemos asociados en las zonas donde habitualmente vivimos, porque nuestra ciudad está inserta en un enfallamiento intraplaca, por lo tanto los terremotos son de falla cercana, es reducir el desplazamiento. Y la pregunta sería fundamentalmente, ¿cuál es la influencia del amortiguamiento en la respuesta final de la estructura? Hay estudios, y de los cuales posiblemente en los próximos meses envíe algún artículo a la revista del doctor Aguiar, relacionado con esta temática, en cómo podemos controlar la adición de amortiguamiento en los dispositivos de aislamiento para controlar el efecto de la aceleración en la superestructura. Muchas gracias, muy amable por su respuesta. Respecto a la segunda pregunta, quisiera comentar que la norma ecuatoriana de la construcción, año 2015, ya se tiene como un método alternativo el método basado en desplazamientos. Actualmente, en la actualización de la normativa, se está trabajando en dar o ampliar este capítulo del diseño basado en desplazamientos para ya tenerlo como un método adicional al diseño basado en fuerza. La pregunta es, en caso de que los diseñadores opten por el método basado en desplazamientos, existe mucha limitación en cuanto al software para cálculos mediante esta metodología. ¿Cómo ve usted la limitación de cálculos respecto a esa metodología? Generalmente todos los programas comerciales están muy familiarizados con el método basado en fuerzas. Bueno, exactamente, y de hecho es una tradición del ingeniero civil o del ingeniero estructuralista de trabajar con el método basado en fuerzas, porque es una tradición que venimos ejerciendo durante muchos años. Por lo tanto, todas las herramientas de apoyo que tiene el profesional desde ese punto de vista deberían ser revisadas. Es por ello que fundamentalmente dentro del SensiLab que ustedes están desarrollando esta gran base de datos que permite fundamentalmente trabajar con nuevas herramientas, quizás sería una alternativa para dar respuesta a aquellos profesionales que quieran utilizar el método de los desplazamientos. Ahora, lo que sí quiero dejar sentado, que el método basado en fuerza, si bien tiene algunas limitaciones, no quiere decir de que todo lo que hemos estado haciendo hasta el día de la fecha esté mal. No, por el contrario. Hay algunos aspectos que por supuesto podemos seguir utilizando, pero sí es necesario detenerse un instante para verificar resultados y ver estos aspectos de fundamentalmente los factores de utilidad, los factores de reducción de resistencia, la dependencia entre la resistencia y la rigidez. Así es que el cambio no va a ser inmediato, Brian, y yo creo que son muchos años de historia que venimos trabajando con aspectos de aceleración y bueno, nos va a costar también cambiar un poco esa idiosincrasia y esa metodología. Muchas gracias. Sin duda esta charla es un gran paso a el cambio de este paradigma que tenemos los ingenieros civiles para emplear otras metodologías, emplear otras tecnologías también. Así es. Vamos a dar paso a unas palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Estimado doctor Aguiar. Muchas gracias. Como era de esperarse,
He disfrutado mucho con la conferencia dictada por el doctor Tornelo. No quiero ahondar en los temas que él ya lo ha expuesto con mucha claridad. Lo que sí quiero es indicar la investigación que están haciendo el futuro doctor Marcos Ceballos y Jorge Palacios respecto a los aisladores, digámoslo así, elastoméricos, pero con placas de fibras pultruidas. Es importante esto porque quisiéramos en un futuro cercano tener la suerte de contar con el futuro doctor Marcos Ceballos, que nos dicte una conferencia para que nos vaya mostrando cómo está el avance de su investigación. Entonces, agradezco mucho al doctor Tornelo por su magnífica conferencia y nos quedamos con la gran inquietud de ver el comportamiento de esos aisladores con las fibras de pultruidas. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Queremos también, de parte de los organizadores, entregar un certificado de reconocimiento al doctor Miguel Eduardo Tornelo por la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, con el tema Aspectos distintivos del diseño por desplazamientos en sistemas de aislamiento sísmico y su correlación con métodos tradicionales. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. Especialmente agradecido. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por todo y por la invitación. Nos veremos seguramente el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, Miguelito. Gracias por la invitación. Muy amable. En su carrera profesional, en su vida personal. También muchas gracias a los asistentes por brindarnos su tiempo. Y como dijo el doctor Miguel Tornelo, quedan invitados para los siguientes lunes de las conferencias. 19 horas, hora Ecuador. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Que pasen bien.